Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestras lecciones de antropología bíblica. Ahora vamos a dialogar sobre la lección 7, el relato bíblico de la caída del hombre. Bien, en el capítulo 3 de Génesis relata la palabra del Señor abiertamente la caída de Adán y de Eva. Y vamos a ir viendo cuáles fueron esos condicionantes, qué sucedió en la caída de Adán y de Eva, qué proceso tuvieron que pasar ellos. Si leemos en Génesis 3, nos dice la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y bueno, posteriormente iremos continuando leyendo el pasaje bíblico. Hemos leído hasta Génesis capítulo 3, versículo 13. Y aquí nos narra el proceso, cómo es que el hombre y la mujer cayeron en el pecado, la caída de ambos. Y nos presenta la caída de nuestros primeros padres como un hecho histórico, como un hecho confiable. A diferencia de algunos teólogos, eruditos, que consideran el relato como un mito o argumentando que fue extraído de las traducciones de los pueblos antiguos. Sí, se han hecho muchos estudios a nivel secular, porque hay teólogos seculares, mis hermanos. Así es que han hecho estudios y han dicho, pues, tienen en común toda esta historia de la creación, de la caída con otros pueblos antiguos, los judíos, y han adoptado a partir de estos pueblos antiguos, han creado, ¿no?, esta historia, ¿no? Y no podemos estar más en desacuerdo. Aquí nos indica, dice, otros piensan que se trata de una alegoría, donde Adán es la parte racional del hombre y Eva la parte sensual y la serpiente lo que incita a hacer mal, ¿no? Como vemos, estas explicaciones no hacen justicia al relato histórico, como hemos visto. Y no
no justifican estos pensamientos, no están validados por la palabra. Si vemos en Juan 3:16, un texto ampliamente conocido, nos dice la misma palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre cayó, sí cayó. No es algo que podamos negar. Sin embargo, aún en medio de su caída, aún en medio de alejarse del Señor, de su Creador, de su modelador, observamos que el Señor le da este regalo de la redención por su misericordia, dando a su único Hijo, dándolo por rescate, rescatar al hombre. Redimir es rescatar al hombre de su condición, y en este caso de su condición perecedera de muerte. Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, delante del cual caminó en santidad y pureza, ¿no?, en su originalidad, ¿no?, en los primeros momentos en los que estaba limpio, puro, apartado en Dios, pero que por su desobediencia y transgresión voluntaria, porque nadie les obligó a desobedecer, y a llenarse de orgullo el corazón y por tanto alejarse de su Creador, sino que fue voluntario, cayó del Edén, ¿no? Cayó del Edén de pureza, de inocencia, de ese estado inocente del ser humano, y llegó, ¿no?, llegó a un estado de tanto pecado, iniquidad, y como consecuencia toda esta desobediencia, iniciando por el orgullo, la desobediencia y el alejamiento de Dios que condujo a ello, nos trajo a toda la humanidad el pecado. Y lamentablemente consecuencias tristes para nosotros. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y desobedecieron a Dios. Y el resultado del pecado de Adán fue vergüenza, culpa, alejamiento y muerte, no solamente para él mismo, sino para toda la raza humana. Este estado de inocencia en el que había precedido, vino el tentador y su posterior caída del hombre en esta tentación. Le siguió esta muerte espiritual, ¿no?, esta depravación de los que pecaron, una muerte espiritual y depravación de la raza, de toda la humanidad, y una muerte física, ¿no? Es lamentable que se tuvo que tener esa consecuencia de esta decisión de alejarse del Señor, de la fuente de vida, de quien el único en el que podía confiar, el único en el que podía anclar su fe. Y vamos a leer Salmo 14. Dice: al músico principal, Salmo de David, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay un punto en el que, en este contexto, que hay tanta depravación, tanto alejamiento de Dios, tanto pecado, la persona
llega a pensar, y acá el salmista llega a reflexionar, y quizás en algún momento usted y yo también hemos reflexionado que no hay quien haga el bien, ¿no? No hay quien realmente busque hacer el bien, y vemos en nuestra sociedad y vemos en nuestro contexto también actualmente, en el país que vivimos, un contexto de corrupción, desde algo como tomar algo que no es de uno y no devolverlo, hasta situaciones de empresas, de personas que tienen algún puesto de autoridad, que hacen cosas que son corruptas. Por eso dice acá que se han corrompido y no hay quien haga lo bueno. Y vemos eh, cómo el ser humano no quiere hacer lo bueno y no reconoce que hay un Dios, hay una ley moral en sí mismo, ¿no? y, y que el Señor está buscando, como el salmista en este tiempo antiguo decía que el Señor estaba buscando a ver si había uno, y lamentablemente podemos decir que en el pecado, en el alejamiento de Dios, puede el creador decir no hay ni siquiera uno, y uno mismo preguntarse si es que hay alguien que de verdad siga, ¿no?, con fidelidad a su creador en primer lugar, y luego a las leyes, ¿no?, puestas por los hombres, pero en primer lugar a su creador. Si vemos Romanos 3:10, Romanos 3:10 nos dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y es más triste lo que dice en el siguiente versículo, el 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué lamentable, ¿no? Qué situación lamentable de decir que no hay quien entienda, no quieren darse cuenta, no quieren buscar a Dios. Y esa situación del entorno de Romanos, de los romanos, en este entorno que está escrito, esta carta para los romanos, y en nuestro entorno actual no difiere, ¿no? No difiere la situación, no cambia. Por eso es que la humanidad y cómo vemos las cosas que se suscitan, ¿no?, lamentablemente está alejada, está rechazando a su creador y enfrentando las consecuencias de su rechazo. Es triste, pero enfrenta las consecuencias de su rechazo, de su alejamiento a Dios, porque si no tenemos la dirección del Señor, solamente vamos a seguir continuando con vergüenza, con alejamiento y con la muerte. Continuando analizando esta situación de la caída del hombre, la prueba del hombre, su propósito. Para Adán y Eva, el huerto del Edén no era solo un hogar en el paraíso, no era solo un espacio, un lugar donde habitar, sino también era un lugar de prueba, un lugar para probar su obediencia y lealtad a Yahvé, ¿no?, a nuestro Dios. La prueba de Adán y Eva estaba basada sobre un mandamiento claro y directo, una simple ley, ¿no? Tenía dos partes, una parte positiva, consistiendo de una provisión gloriosa, y una parte negativa, entre comillas, consistiendo de una clara prohibición. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y lo tenemos en Génesis 2,
del 16 al 17. Y esta orden le había sido dada al primer hombre, a Adán. Y lamentablemente pudo elegir, ¿no? Estaba en esa prueba de elegir cuál sea el árbol, con tanta diversidad que había creado Dios, con tantos tipos de frutos que pudo haber comido, pero decidió por su propia cuenta comer del árbol que estaba prohibido, comer del fruto que estaba vetado. Justamente el de la ciencia del bien y del mal. Pudo comer del árbol de la vida, entonces nos planteamos quizás, ¿sí? ¿Pudo comer de otro tipo de árboles, de fruto de otros árboles? Sí. ¿Pudo tener esa vida eterna con Dios, en esa eternidad sin conocer dolor? Sí, sí pudo tener. Pero decidió alejarse de quien le brindaba la mejor provisión, esa provisión gloriosa, y decidió hacer su propia estrategia, su propia idea, seguir su propio camino. Otra parte importante es que nos podemos preguntar, ¿cómo es que si tenían una naturaleza santa, si su naturaleza, que su esencia de la persona era cercana a Dios, cómo es que pudieron pecar? Y podemos quizás encontrarle una respuesta a esto diciendo que tenían naturalezas santas, pero no tenían aún caracteres santos. Y una naturaleza santa es el resultado de la creación. Y un carácter santo es el resultado de una prueba en la cual una buena elección es hecha y donde también una mala decisión es posible hacer. Dios deseaba la adoración y el servicio de seres con caracteres santos y morales, con un carácter como el del Creador. Pero nuestros primeros padres no pasaron la prueba. La prueba del hombre, su carácter. El mandamiento probatorio dado a Adán, era personal, no moral. No había un mal obvio en comer del árbol prohibido. La caída de Adán y Eva fue el resultado de la desobediencia. Quizás no era como un acto claramente inmoral. Me dice, pero ¿por qué? Si algo tan pequeño como desobedecer, por eso los echó del Edén, ¿no? Personas que dicen, por algo tan pequeño, ¿no? Y comió la manzana, dice, ¿no? Y erradamente, no especifica la palabra que fue, qué tipo de fruto fue. Y no lo ven la desobediencia como un pecado, ¿no? Pero la palabra sí, no lo considera un pecado. Y sí, es estar en contra de Dios al desobedecer. Es levantarse contra Dios. Y aún desde la perspectiva de Adán y Eva es lo que
Su corazón anhelaba de cierta manera de ser igual a Dios. Y entonces el orgullo vino y luego la desobediencia. Creer saber más que Dios, que es lo mejor para sí mismos. ¿Nos suena familiar ello? ¿Nos suena similar a lo que podemos en algún momento estar expuestos nosotros? Sí, el orgullo, la arrogancia, el hecho de creer que yo sé más que Dios, es una lucha del ser humano que no quiere sujetarse a la soberanía de su Creador. Esta prueba es similar a la prueba de Abraham más tarde. Fue una prueba personal, una prueba de comunión con Dios, una prueba de lealtad a Dios. Una ley moral debe ser obedecida porque es inherentemente correcto hacerlo. Por ejemplo, vemos un ejemplo muy conocido de los 10 mandamientos. No solamente es correcto porque naturalmente es lo que enseña el Señor, sino habla de una conducta moral correcta para todo el mundo, para todas las sociedades, los pueblos, los grupos humanos. Un decálogo. Y la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal fue una ley que buscaba probar esa obediencia, esa lealtad, esa comunión con Dios del hombre. La maldad no era evidente en sí misma, o no era, digamos, expuesta, pero sí nos señala que qué fue lo malo: desobedecer el mandato que le había dado Dios. La caída de Adán y de Eva es el resultado de un acto de desobediencia voluntaria, de creerse más que Dios y de querer ponerse en lugar de Dios y de desobedecer abiertamente. La prueba del hombre y su sensatez. Si Adán hubiera obedecido o resistido la tentación de Satanás, él hubiera poseído un carácter santo, y moral, y se hubiera elevado a un nuevo nivel de bendición y de comunión con Dios. En ese nivel en el que estaba en comunión con Dios, hubiera crecido aún más en esa comunión con Dios. En segundo lugar, Dios, habiendo previsto la falla de Adán, proveyó un plan para su redención. Lo hemos dicho ya en las anteriores clases y ahora también, que el Señor sabía que el ser humano podía ser débil y que le proveyó sobre todo un plan para redimirlo, para rescatarlo. Y sabemos que Dios no es el autor del pecado, ni causó que Adán cayera. Adán tenía toda la oportunidad disponible para obedecer. Estaba con todas las provisiones, con todo lo que podía necesitar para hacerle caso a quien le había dado todo lo que tenía. Pero decidió no obedecer. Dios propuso sacar aún de la falla humana una redención, una gloriosa redención, una oportunidad traída a través de la encarnación. La encarnación es lo que hizo el Señor. Vino a ser hombre. Y esta muerte salvadora del Señor, esta muerte para salvación, aún Dios mismo humillándose a la condición de hombre. En esta redención incluye la derrota final de Satanás,
quien es después de todo el primer pecador. Con la misma maldición pronunciada sobre la serpiente, Dios dio una promesa de un redentor, la simiente de la mujer y de la derrota de Satanás te herirá en la cabeza. Y lo tenemos en Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en lugar de ser receptores de esa gracia, se alejaron de esa gracia. Hay dos hechos que tipifican la redención provista a través de la sangre de Jesús: el sacrificio de los animales que proveyeron la piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y la ofrenda aceptable de un cordero que Abel trajo a Dios. Vamos a Génesis 3:21. Nos dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan que se habían cubierto de hojas de higuera al darse cuenta que estaban desnudos? Y el Señor, aún en su misericordia, ofreció a estos animales como un sacrificio para que ellos puedan vestirse, para que ellos pudieran cubrir su desnudez, su vergüenza, su culpa. Y también nos da una imagen de esta redención que iba a ser provista en Abel, cuando él trajo este cordero sin mancha y lo sacrificó. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto nos da una imagen de la redención. Como Jesús, también lo dicen las Escrituras, fue entregado como un cordero que aún no abrió su boca, aún que estaba siendo entregado, aún que estaba muriendo, y lo hizo por redención. En esta imagen de este cordero nos da esa imagen de esa referencia a lo que iba a ocurrir en Cristo. El apóstol Pedro declara que Cristo fue destinado para ser el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Señor, nuestro Dios, sabía que el hombre podía ser falible y tenía ya preparado todo para redimirlo. No para dejarlo, no para abandonarlo, sino para rescatarlo. Dios, en su presciencia, Él conoce el futuro, vio que Adán fallaría y determinó convertir el error de Adán en una bendición reflejada en un pueblo gloriosamente redimido por la sangre de Cristo. Aún lo malo que hizo, el pecado que lo alejó de Dios, aún ello
lo transformó, le dio una nueva oportunidad para que pueda ser redimida la humanidad en Cristo. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Por amor a nosotros, por amor a nosotros. El Señor mismo se está ofreciendo como un cordero sin mancha, como el sacrificio para la redención. Aparentemente la prueba de Adán era necesaria y razonable, porque cualquier resultado que la prueba hubiera producido hubiera llevado al estado original a un estado final superior. El Señor, aunque el hombre le iba a poder fallar, Él no iba a perder el deseo de seguir cuidando de la corona de su creación. El deseo de que el hombre y la mujer sigan siendo suyos, sus hijos, y de volverlos a atraer a Él. Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice, sabiendo, hemos leído, ¿no? Y es tremendo, que dice que ha sido manifestada a nosotros por amor, y su sangre preciosa, ¿no? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. El relato escritural del pecado de Adán y Eva, el relato de la caída de Génesis 3, que leímos, algunos lo consideran mito, otros alegoría, pero la han visto de una manera equivocada al hombre y a la mujer, ¿no? Hay una interpretación literal del texto. ¿Y por qué se considera así? Porque es parte de un libro histórico y divinamente inspirado. La tentación del hombre. Hemos visto quizás una introducción a toda esta primera parte, pero vamos a ver acerca de la tentación. Antes de la caída, vino la tentación al hombre. Y en el capítulo 3, como hemos visto, dice que la serpiente era astuta y la califica de esa manera, más que todos los animales del campo. El verdadero tentador, sin embargo, no fue la serpiente, ¿no? Pues las personas dicen, sí, la serpiente le engañó a Eva, ella comió del fruto. No fue la serpiente, ¿sí? La serpiente fue un animal, que es un animal que fue usado por Satanás. Fue Satanás el verdadero tentador. Y en Apocalipsis nos indica nuevamente acerca de Satanás mismo. Y dice en Apocalipsis 12,
9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El enemigo está aquí en la tierra, estaba aquí y bueno, actualmente también está aquí, lamentablemente. Y usó a esta serpiente. Esta serpiente que era astuta nos da un calificativo ahí, un adjetivo calificativo, astuta. Y que estaba ahí para engañar. ¿Por qué estaba ahí el enemigo? Para engañar. Engaña al mundo entero. Y un pasaje del apóstol Pablo fortalece esta identidad de la serpiente con Satanás, porque sugiere que el mismo tentador que engañó a Eva está presente aún buscando corromper las mentes de los creyentes. Si vamos a 2 de Corintios 11:3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí nos está refiriendo, volvemos a repetir, a la serpiente, al animal, ¿no? En sí, sino al tentador de nuestras almas, a Satanás mismo. En esta imagen que dice de la serpiente, y que con su astucia engañó a Eva. Y el temor del apóstol es que también no sean engañados, extraviados de la fidelidad a Cristo. Que se escuche más al tentador que al creador. Ese era su temor y por eso les escribía: tengan cuidado, tengan cuidado, porque venían falsas enseñanzas que con astucia trataban de alejar, realmente trataban de apartar a las personas, confundiéndolas y queriendo alejarlas de Cristo. Y en Génesis 3:1 nos habla, como hemos dicho, de esta característica de la serpiente, que era un animal astuto, más que todos los otros animales. Y lamentablemente se dejó ser portador de Satanás. Se convirtió en un vehículo que Satanás usó para efectuar la tentación. ¿Y puede disfrazarse Satanás? Si hemos preguntado. ¿Se puede dar una apariencia de otro ser? Pablo escribía también ahí en 2 de Corintios 11, en el versículo 14, porque habla de los apóstoles, de falsos apóstoles, de obreros fraudulentos, de personas que se hacen pasar por hombres de fe, hombres de Dios, pero que no son, se están disfrazando solamente como apóstoles de Cristo, pero que nada tienen que ver con el Señor. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, porque está dando a entender que no solamente la serpiente fue un vehículo para que este tentador hiciera lo que quisiera hacer, sino también personas, ¿no?, que engañan y se hacen pasar por personas
fe, que son apóstoles de Cristo, que son siervos de Dios, pero que no lo son. Y que pueden aún estos ministros falsos disfrazarse como ministros de justicia y los llama sus ministros, o sea, ministros del enemigo. Esto es tremendo. Por eso escudriñemos la palabra para que no caigamos en las tentaciones de las tinieblas del enemigo. Escudriñemos la palabra para que no nos dejemos engañar y aceptemos a personas disfrazadas que no son ministros de Dios, sino son ministros de las tinieblas. Esto es algo muy delicado, pero es real, ¿no? Y ya la palabra en este tiempo, ¿ya?, de Pablo ya nos decía, y actualmente tenemos que tener mucho cuidado. Mientras estamos más cerca del fin, tenemos que tener más cuidado a quién escuchar. Que todo lo que podamos escuchar, oír, prédicas, conferencias, ministraciones, sea conforme a la palabra del Señor. Y podamos estar en comunión con Dios para que Él nos dé discernimiento, para saber qué viene del tentador y qué viene del Creador. La postura rebelde de Satanás y su caída están descritos en Isaías 14, 12 al 15. Vamos a ir a Isaías. Ya él era rebelde desde el comienzo. Quiso ser más de lo que ya era. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué terrible, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, el querer ser semejante a Dios, trajo su caída al primer rebelde, Satanás. Y no hubo ningún tipo de arrepentimiento. Y en Ezequiel 28 nos dice, 28, 12 y 15, dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Qué tristeza, qué mal que un ser creado, que un querubín protector, ¿no?, cayera. Y lo más incómodo que podemos ver, que nos, pues si se nos escarapela el cuerpo, es de que no quiso, eh, venir a la tierra cuando cayó en el monte de Dios. No vino a la tierra por paz, ¿no?, sino que había ya maldad en su corazón. Y todo estaba bien hasta que se halló maldad en su corazón. Los motivos de la tentación. Satanás dirigió su tentación a 3 deseos básicos de Eva. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Estos deseos no eran deseos inherentemente malos, de buscar un fruto bueno, agradable, de comer, ¿no?, de poder tener sabiduría. Inicialmente no era malo, pero fue trastocado, desviado, ¿no?, al entrar Satanás en escena, ¿no? Y cuando empezó acá a decir el texto codiciable, ¿no?, algo que sabemos que está en contra de la palabra es la codicia, ¿no?, de desear algo que uno no tiene, pero no es un deseo de que quiero alcanzar esto, sino es como una envidia, como algo que yo no tengo y como sea quiero alcanzarlo, ¿no? Y aquí ya estamos viendo este cambio en el corazón de Eva, ¿no?, y que ya estaba en ese proceso, ¿no?, de caer en la tentación. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Puede alguien tener un pequeño deseo de crecer, de producir, de tener algo bonito a los ojos? Claro, pero el problema es cuando esto se trastoca y se convierte en una vanagloria de la vida, que se deja llevar por este deseo de sus ojos, que se deja llevar por lo que su corazón, por lo que su alma, por lo que su cuerpo quiere, y entonces se aleja del Señor, prefiere el deseo humano antes que la voluntad de Dios. Y aquí es cuando el texto en 1 de Juan 2:16 nos dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué sucede? Eva quería lo inmediato, quería algo que satisfaciera sus deseos inmediatos y ya, quería algo que codiciaba, ¿no? Quería algo que anhelaba y no tenía, y lo deseaba tanto, y era tanto su deseo desesperado, alejado completamente de la voluntad de Dios, que se dejó seducir, se dejó llevar por el tentador.
nuestros deseos, aun que vengan a nosotros, podemos decir, Señor, aquí te entrego mis deseos y quiero hacer tu voluntad, porque tu voluntad va a ser perpetua. El deseo se va a cumplir, se cumple y después la persona quiere otra cosa más, no se va a satisfacer, va a querer algo más para llenar lo que es perecedero, para llenar con algo que no es eterno. En cambio, el Señor sí permanece para siempre y su voluntad, lo que desea en nuestra vida, es perpetuo. El término mundo no se refiere a la tierra, sino al dominio de la sociedad gobernado por Satanás. El término carne no se refiere solamente al cuerpo, sino también se refiere a la totalidad de la persona dedicada al egoísmo y a la desobediencia, buscar todo para sí mismo. Es importante notar que Satanás no apeló a los deseos de Eva sin antes causar que ella dudara del Señor. Comenzó esa tentación con una pregunta que no le decía, haz esto, mira, haz esto, desobedece, sino una pregunta insinuante, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No? Ah, mira, Dios te ha dicho así, ¿no? Y la hizo dudar de la bondad, de la majestad de Dios, de su voluntad en la vida de Eva. ¿Con qué Dios te ha dicho? ¿Así? ¿Dios te ha dicho? Ah, mira, ¿de verdad? ¿No? La hizo dudar, entró duda en su corazón. Y luego viene la consumación del pecado. En el capítulo 3:6 se narra de una manera clara la trágica caída de la primera pareja. Ya se había anidado en la raíz, en el corazón de Eva, estas palabras, esos deseos mismos y su inclinación que tenía ya de egoísmo, de codicia que había empezado a surgir en su corazón, más cuando recibió esta seductora oferta del enemigo a través de hacerla dudar, hizo que cayera en el pecado. Este pecado de autosuficiencia, de que yo puedo sola, que yo puedo satisfacer todo por mi propia cuenta, que no necesito de alguien y no necesita un creador. Y dice, cuando la concupiscencia de la naturaleza humana afecta a todo el ser con ese deseo que no es un deseo ligado al Señor, entregado al Señor, controlado por Dios, salido completamente del plan de Dios, afecta a todo nuestro ser. Por ejemplo, la tentación afectó su capacidad cognitiva e inteligencia y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Se dejó llevar, no analizó, se dejó llevar por lo que, mira, me parece bueno. No lo había degustado siquiera, no había analizado, pero sí, es bueno. Dijo. Afectó la parte de sus sentimientos, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿no? Tenía estos deseos de codicia y su voluntad, ¿no? Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Así, y él comió como ella. La desconfianza, ingratitud y el egocentrismo fueron ingredientes decisivos para que la transgresión y desobediencia de Adán y Eva se consumara. La serpiente engañó a la mujer, 2 Corintios 11:3, como a vaso más frágil y por el deseo de saber qué había detrás de aquella prohibición que Dios le había dado, esa duda que generó la serpiente en ella. Después de comer el fruto, ¿no? En lugar de analizar la situación, no dio su mano, se dejó llevar. Lo que podemos notar es que el pecado que se comete siempre busca cómplices en la culpa. Yo no solo lo voy a hacer, trae a alguien más. Y Dios les bendiga en este tiempo, hermanos. Hemos analizado ciertos puntos de cómo fue la caída, qué ocurrió antes, cómo fue que el primer hombre y la primera mujer fueron tentados, y cómo fue que esto condujo a su muerte espiritual y física.
cumpliéndose estas condiciones, lamentablemente, en cambiando sus objetivos de Eva y luego influenciando también a Adán, el hombre cayó. Pero tenemos una redención, ¿amén? Tenemos esa esperanza de la redención en Cristo Jesús. Y vamos a seguir continuando con las siguientes lecciones. Y Dios les bendiga abundantemente, hermanos y hermanas, y podamos aprender de la caída de nuestros primeros padres para poder examinar también nuestro propio corazón con la guía y la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.